Bien, vamos a iniciar la clase de ese día ubicándonos en el libro únicamente. En esta ocasión vamos a estar utilizando solamente el libro. El cuaderno no lo vamos a utilizar a menos de que en el libro aparezcan algunos ejercicios que es necesario resolverlos en el cuaderno, pero de lo contrario yo les voy a indicar durante este video si vamos a trabajar o no en el cuaderno. Así que únicamente vamos a estar trabajando en el libro, escribiendo únicamente en el libro. Tenemos en la página 62 de nuestro libro el tema términos de una razón, razones equivalentes, y valor de razón. Tenemos un activando mis saberes. Esto es únicamente para recordar las series numéricas y la progresión que llevan, ¿verdad? Tenemos por ahí en el primer cuadrito con dos filas, tenemos el 1 y el 4 en la primera columna, el 3 y abajo no hay ningún número en la segunda columna, en la tercera columna no tenemos un número arriba, pero abajo hay un 20. En la cuarta columna no tenemos tampoco número arriba, pero abajo hay un 28. En la fila de arriba hay un 9 y abajo no tenemos ningún número. Entonces lo que hay que hacer es completar esas series numéricas. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Pues comparando los números que ya nos dan en cada serie. En primer lugar vamos a hacer las que están en la parte superior, en la primera fila. Tenemos 1, 3, no tenemos nada y 9. Entonces, para saber cuáles son los dos números que corresponden a esos espacios, lo que vamos a hacer es contar cuántos números hay entre el 1 y el 3. Y si nos podemos dar cuenta, únicamente hay uno, ¿verdad? Que sería el 2. Si llevamos una serie de manera ordenada, 1, 2 y escribimos el 3. Luego, probando, ¿verdad? Si después del 3 dejamos un número y escribimos el siguiente, sería 5, ¿verdad? Luego, si escribimos el 5, dejamos el siguiente y escribimos el que continúa, sería 7. Estoy hablando del último cuadrito o del cuadrito que corresponde al último que está vacío. Entonces en ese caso sería 7, ¿verdad? Luego si después de 7 no escribo el que sigue, sino hasta el siguiente, sería el 9. Entonces si nos damos cuenta, si cumplen esos dos números con el orden o la serie en la que se constituye o el espacio en el que se deja cada uno de los números. Entonces, la distancia que lleva cada uno es uno de por medio, ¿verdad? Se deja uno y se escribe el siguiente, se deja uno, se escribe el siguiente, y así sucesivamente. Entonces, esos son los números impares, del 1 hasta el 9 prácticamente. Luego, en la columna, en la fila de abajo, tenemos al inicio un 4, luego hay un espacio en blanco, luego hay un 20, luego un 28 y luego un espacio en blanco. Para este lo que vamos a hacer es comparar en primer lugar los dos números que están en la tercera y en la cuarta columna. Sí, ¿verdad? Tercera y cuarta columna. El 20 y el 28. ¿Cuánta será la diferencia que hay entre esos dos números? Si nos podemos dar cuenta, son 8, ¿verdad? Del 20 al 28 hay 8 números de diferencia. Entonces probemos. Al iniciar desde el 4, contamos 8 números de diferencia, es decir, a 4 le vamos a sumar 8, eso nos daría un 12. Estoy hablando del espacio, del primer espacio que hay después del 4. Entonces eso nos daría 12. Ahora, si a ese 12 le sumamos 8, eso nos daría 20, que corresponde al tercer número que está ahí en esa fila. Luego, si a 20 le sumamos 8, nos da 28, ¿verdad? Luego, si a 28 le sumamos 8, eso nos da 36, que sería el número que corresponde al último espacio que tenemos en la segunda fila.
Y vamos a hacer lo mismo en el cuadrito siguiente, ¿verdad? Eso ustedes lo van a desarrollar aplicando lo mismo que yo acabo de hacer, ¿verdad? Comparar los dos números y cuál es la diferencia que hay entre ellos y luego verificar si corresponde también a los otros números que están, por ejemplo, el 6 y el 8 que está por ahí, la diferencia es 2, ¿verdad? Porque si a 6 le sumo 2 me quedan 8, entonces luego lo aplico con el primero que sería 2 más 2 es 4, luego si a 4 le sumo 2, eso me queda 6 y así sucesivamente. Igual lo vamos a hacer con la fila que está en la parte de abajo. Ahora vamos a entrar en sí a explicar lo que es el tema de razones equivalentes. Dice, la razón aritmética se puede escribir separando dos cantidades con el signo menos. Así, la razón aritmética de 6 a 4 se escribe 6 menos 4. La razón aritmética se representa A menos B, es decir, A y B son dos números cualquiera. Eso es una representación general. Luego, anteriormente mencionamos que el antecedente y el consecuente, ¿verdad? Eso lo mencionamos cuando hay un cociente. De la misma forma se puede mencionar acá. Luego dice, esos son los términos de una razón aritmética, ¿verdad? Por eso estábamos recordando, por eso el tema, ¿verdad? Términos de una razón, que son dos, sería el antecedente y el consecuente. Dice, estos son los términos de una razón aritmética, antecedente el primer componente y consecuente el segundo componente. Así en la razón 6 menos 4, el antecedente es 6, ¿verdad? Nos estamos refiriendo al primer número y el consecuente es 4, al igual que en los ejemplos de las razones cuando eran cocientes. Siempre el primer número era el antecedente, es decir, el numerador, y el segundo número era el consecuente, es decir, el denominador. Ahora dice ejemplo, la razón aritmética de 7 es 10 menos 3. Se lee 10 excede a 3 en 7. Se puede leer también 10 es mayor 3 en 7 o se lee también 3 es menor que 10 en 7. De esa forma se hace la lectura de la razón aritmética, que es simplemente la diferencia o la resta de dos números. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca de la razón geométrica. Se puede escribir de dos formas. Dice en forma de fracción 8 entre 4, por ejemplo, si tenemos esa fracción, y se lee 8 cuartos como una fracción normal. O separadas las cantidades por dos puntos. 8, 2 puntos, 4. O sea, es prácticamente significa lo mismo. Luego, y se lee, dice 8 es a 4. Eso ya lo habíamos visto también. La forma de lectura y de escritura. Ahora dice, el primer término de la razón geométrica se llama antecedente y el segundo consecuente. Así, en la razón 8 cuartos u 8, 2 puntos, 4, el antecedente es 8 y el consecuente es 4. Igual, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado, el numerador es el antecedente y el consecuente es el denominador. Por tanto, la razón geométrica se representa A sobre B. Y tenemos ahí el ejemplo, ¿verdad? Que es el mismo de 8 cuartos. 8 cuartos u 8 es a 4 es igual a 2, ¿verdad? Porque al simplificarlo o al dividirlo 8 entre 4 eso da 2 y se lee 8 contiene a 4 en 2, 8 contiene 4 veces a 2 o también se puede leer 2 está incluido en 8 4 veces. Ahí hay distintas formas de interpretarlo, pero de esas tres formas se puede interpretar. Es válido. Luego dice, la razón geométrica de 7 es 14 sobre 2 o 14 medios, ¿verdad? Porque al dividir 14 entre 2 eso nos da 7. Si nos preguntaran, por ejemplo, la razón geométrica de 6, eso es 12 entre 2, porque al dividir 12 entre 2 eso nos da 6 o al simplificarlo. Luego dice, cuando se habla simplemente de razón, normalmente se entiende como razón geométrica o por cociente, no como la anterior que vimos, ¿verdad? Que la razón aritmética se representa por una resta. Entonces, casi siempre cuando se habla de razón se entiende que es un cociente.
No se vayan a confundir en esta parte, únicamente cuando diga razón aritmética, ahí sí vamos a aplicar lo de la resta, pero si dice únicamente razón, tendría que ser la razón geométrica, es decir, el cociente o la fracción, que es la que normalmente hemos estado utilizando y practicando en todos los ejercicios.